Buenos días, hermanos. Ah, bueno, comenzamos un nuevo mes. Ayer fue 1 de agosto, hoy es el 2 de agosto y estamos muy agradecidos al Señor que estamos en este día de bendición, de alegría y de gozo que el Señor nos permite vivir. Hemos estado, ayer terminábamos, digamos, de una manera, pues, por el momento de toda la enseñanza sobre el amor de Dios y una cantidad de versículos que yo creo que nos pueden ayudar a meditar y entender mejor lo que es el amor fraternal y la unidad del cuerpo de Cristo para que el mundo crea el evangelio que estamos anunciando. A partir de hoy vamos a comenzar a hablar de algo que, podemos considerar la experiencia más hermosa que cristiano alguno puede tener. Y es lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el bautismo en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Vamos a ir poco a poco, pero hay una serie de versículos que nos introducen en este asunto y también comenzaremos con algunas referencias del Evangelio de San Juan y luego más adelante las iremos complementando con el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas apostólicas. Esta experiencia la vamos a ir desarrollando conforme la encontramos en la Escritura, quizás de una manera, yo diría, no sé cómo cronológicamente como se va mencionando. La primera cita del Nuevo Testamento en cuanto a esto que la Biblia llama el bautismo del Espíritu Santo es la que encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 11, donde Juan el Bautista, cuando ve que viene Jesús y aparece, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y más adelante siguió hablando y llegó a una afirmación que es la introducción que queremos en esta mañana y en este día mencionar, cuando él dijo, y textualmente en el capítulo 3 de San Mateo versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Llama la atención que rápidamente Juan el Bautista señala y apunta a esta bendición espiritual y experiencia que sería por medio de Jesucristo. Cuando seguimos todos los capítulos del Evangelio de San Juan, acordaos todo lo que hablamos del pan de vida, el buen pastor, el amor con que yo os he amado, pero luego encontramos en el capítulo 14 de San Juan, Jesús empieza a mencionar otra vez, o digamos empieza a hablar de lo que es la obra del Espíritu Santo, y que desemboca en lo que lo que la Biblia nos llama como el bautismo con el Espíritu Santo. Eran los momentos en que Jesús, capítulo 14 de San Juan, si os acordáis, ya era la noche en que Él le lavó los pies a los discípulos. Todo esto comienza en el capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, donde les habla sobre yo soy la vid verdadera y todo esto. Luego 16, capítulo 17, el capítulo 16 también habla sobre el Espíritu Santo. Capítulo 17 habla de esa oración conocida, que sean uno. Luego el capítulo 18, 19, 20 y 21. El 20 nos habla de la pasión y la muerte, la resurrección de Jesucristo, y luego al final cuando Él se aparece a los discípulos antes de ascender a los cielos y
aquella famosa encuentro con Pedro donde le dice 3 veces me amas, me amas, me amas. Pero entonces cuando esa noche que él ya iba a ser entregado, entra otra vez en acción o entra otra vez en escena lo que el Señor llamó el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo presentó? Bueno, si ustedes se dan cuenta, voy a leer textualmente en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Dice el Señor, leo del versículo 15 en adelante: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es interesante cómo se llama estas frases. Por una parte, cuando él habla del Espíritu Santo, habla del Consolador. Es interesante que podamos pensar que quizás para entender un poco todo lo que el Señor estaba introduciendo, primero que todo acordaos de cuando Jesús tuvo el diálogo con la mujer samaritana y Jesús le dijo: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Y es muy importante tener en cuenta esto, porque cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, la manifestación o el hecho notorio del bautismo del Espíritu Santo tuvo que ver, sobre los discípulos, tuvo que ver con la adoración. Ya iremos explicando esto poco a poco. La otra cosa es que observemos que aquí en el capítulo 14, cuando Jesús habla del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, habla como el Consolador. Permitidme que os diga lo siguiente: cuando una persona es consolada, de verdad, con respecto a un sentimiento de orfandad, pensad un poco ahora. Tratar de consolar a un adolescente, a un niño que muere su padre o su madre, y se le trata de consolar en ese momento el sentimiento de orfandad que hay. Yo diría que cuando Jesús le dijo a los discípulos: no os dejaré huérfanos, es porque sabía que en ellos quedaría un sentimiento quedaría un sentimiento como de orfandad cuando el Señor marchara al cielo, después de 3 años de estar entrando y saliendo, comiendo con Él. Por lo tanto, digamos que cuando Jesús habla del Consolador, y da la impresión que, porque en ellos quedaba como un sentimiento de orfandad, una consolación de este tipo incide muy profundamente en el espíritu de la persona y que se refleja en sus emociones. Es importante que también tengamos esto presente a la hora de entender la expresión emocional cuando el Espíritu Santo bautizó a los discípulos y bautiza a una persona. Luego quizás podremos explicar esto, pero tened en cuenta algunos factores que implicaban el hecho de el Espíritu Santo como consolador, investir a los discípulos de una experiencia que tenía que ver con el hecho de que Jesús marchaba a los cielos y quería que, como él dijo, el Espíritu de verdad que está con vosotros y estará en vosotros. También yo diría otra cosita a tener en cuenta a manera de introducción, de ir, situándonos en los relatos que veremos más adelante, cuando el Espíritu Santo bautizó a los discípulos y a los creyentes, y cuando bautiza a un creyente en el día de hoy. También yo creo que es interesante que
esté una condición en el corazón y para que, ¿cómo diríamos? Para que el corazón nuestro sea fértil y el Espíritu Santo trabaje bautizándonos, es que haya un deseo ferviente de ser testigo de Cristo. Muchas de las obras de Dios en nosotros requiere de un corazón dispuesto, de un espíritu dispuesto. Esto lo encontramos en la Biblia, en el ministerio de Jesús. Bueno, mucha gente no quiso ver lo que Dios estaba haciendo, lo que Jesús estaba haciendo. Sencillamente, aunque lo percibían con sus ojos y lo oían con sus oídos, aquí, como quien dice, aquí no llega. Y quiero que, hermanos, también pensemos en esto. Cuando el Espíritu Santo quiere hacer su obra completa en nosotros, bautizándonos con su poder, requiere un corazón fértil, un corazón, y en este caso, como discípulos del Señor, un deseo ferviente de ser sus testigos, de dar testimonio, compartir, expresar, manifestar el mensaje de Jesucristo, comenzando por los de nuestra casa, ¿verdad? Es el equivalente a lo que menciona Hechos, nuestra Jerusalén. Yo creo que, hermanos, Dios tiene que ver en nosotros, o quiere ver en nosotros, un deseo ferviente de alguna manera dar a conocer el Evangelio, buscar la forma, pedirle a Dios, lo hemos dicho muchas veces, Señor, danos compasión por los perdidos. No me canso de repetir que en una sociedad en la cual la gente es orgullosa de su pecado, pero en lugar de nosotros criticarlos o en lugar de distanciarnos de ellos, tenemos que pedirle al Señor, Señor, danos la compasión, danos la forma, danos la manera. Pero Dios tiene que ver un deseo ferviente. A veces no sabemos cómo hacerlo, a veces no sabemos ni por dónde, como dice, entrarle al pecador, pero hermanos, si le pedimos al Señor que tenemos deseos, porque nos duele ver las almas yéndose al infierno, nos duele ver la gente andando desorientada, creyendo cosas muy raras, cosas, es decir, y unas vidas totalmente alejadas de Dios como lo estábamos nosotros. Y tenemos que tener pedirle al Señor que nos dé esa sensibilidad, hermanos. No podemos estar, ¿cómo se llama? Mirando para otro lado, no podemos. Hay una canción que cantamos de vez en cuando, que esa que dice, ayúdame, Señor, a sentir con tu corazón. Te pido la paz por mi ciudad. Y de verdad que esto ojalá nunca bajemos la guardia y decimos, Señor, yo quiero sentir con tu corazón. Que la actitud de la gente no endurezca mi corazón con respecto a su condición. Por tanto, volviendo a lo que estamos diciendo, que Dios vea y Dios vea en nuestro corazón un deseo de compartir el Evangelio, anunciar la palabra con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras reacciones, con nuestra manera de vivir. Y es necesario que haya eso, un corazón fértil para que el Espíritu Santo pueda implementar su poder en nosotros, bautizándonos. Un deseo ferviente de compartir el Evangelio con los vecinos donde vivimos, la ciudad que sería, los vecinos sería nuestra Judea, la ciudad sería nuestra Samaria, los terrenos colindantes y hasta lo último de la tierra, todas las oportunidades que Dios nos dé. Mirad una cosa, los apóstoles habían vivido la experiencia y justo esa noche que el Señor les hablaba del Consolador, justo esa noche, si ustedes siguen el relato, observen, y esto lo podemos leer en Marcos 14, versículo 48 al 50, donde ellos dice textualmente, y respondiendo Jesús les dijo, cuando vino la turba a capturarlo, les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Versículo 49 del capítulo 14 de San Marcos. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así.
para que se cumplan las escrituras. Y el versículo 50 dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. El pobre, yo qué sé, por decir algo, el pobre Pedro se ha llevado todas las, el señalado, ¿no? El que negó a Jesús 3 veces y todo eso, pero el Evangelio de San Marcos nos dice que cuando llegó la turba a prender a Jesús y él les dijo estas palabras, dice que cuando los discípulos vieron ese movimiento, dice que todos huyeron y dejaron al Señor solo. Imaginaros cómo se sentirían los discípulos en esa situación, ¿verdad? Es que yo me imagino esa noche, la cena, el partimiento del pan, el mandamiento nuevo, lavarle los pies, y horas después, cuando ya la cosa se pone fea, como quien dice, cada uno empieza y se va por su camino huyendo. Lo abandonaron. Si nos ponemos nosotros, ¿cómo nos sentiríamos? Yo no sé si después de 3 años de andar y entrar con él, yo no sé, un sentimiento no solamente de culpa, sino de vergüenza, quizás, y claro, curiosamente él les había hablado del Consolador, y bueno, quizás un sentimiento de culpa y de ¿cómo se llama? De sufrimiento. Dice, pero ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto? Pero aquí quiero insistir en esto para que veáis, cuando Jesús habla del Espíritu Santo como el Consolador, está hablando de algo muy profundo que incide en el espíritu del hombre, y de verdad que tenemos que tener deseos de que esto suceda en nuestra vida, ese bautismo potente que hace que la impronta del Señor traiga una nueva experiencia, una nueva revelación. Entonces ellos huyeron. Seguro que al ver que después de resucitado Jesús vino y los buscó, seguro que tenían un deseo de salir a proclamar el mensaje. Luego viene, sí, la negación de Pedro, luego el Señor es crucificado, pero cuando Jesús resucita, acordaos que él, cuando aquellas mujeres ven que la tumba está vacía, y el ángel les dice, ve y anúnciales a Pedro y a los apóstoles que Jesucristo ha resucitado. ¿Cómo? Nos viene a buscar otra vez después de que hayamos hecho lo que hayamos hecho. Pero hermanos, esto es precioso, porque lo que está indicando esto es que el Señor quiere seguir trabajando en nosotros. Él no se da por vencido. Y yo les animo, debemos animarnos. No importa, yo no sé cómo nos sentimos hoy, cómo ha sido nuestra actitud con respecto al testimonio del Evangelio, cómo ha sido nuestra actitud, si hemos sido intencionales o no, o hemos sido un poquito vergonzosos, pero estamos a tiempo. El Señor quiere salir al encuentro en este día con nosotros. Solamente que Él espera que tu corazón y mi corazón esté abierto y podamos reconocer, porque así como el Señor salió al encuentro de los apóstoles que huyeron, pero después de resucitado vino a ellos y los buscó otra vez, en esta mañana Él se acerca y nos busca a nosotros para decirnos, quiero llenarte de mi poder, yo quiero que tú seas mi testigo como yo quiero que tú seas. Ojo, abramos nuestros ojos y abramos nuestro corazón para que así sea. Entonces, de verdad, ellos tenían ganas de anunciar el Evangelio, pero hasta entonces, digamos, de momento habían tenido una experiencia, lo que llamamos una experiencia sensorial de Jesús, o sea, por medio de los sentidos. Lo habían visto, lo habían andado con Él, lo habían escuchado, ¿verdad? Entonces, pero había una experiencia que el Señor quería traer más profunda en su espíritu. Es curioso porque, y todo esto un poco como introduciendo lo que vendrá luego, que leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Señor ha resucitado, vamos a anunciar, vamos a predicar, ¿verdad? Tenemos tanta vergüenza que queremos, como quien dice, reivindicarnos delante de Jesús, pero ojo,
Ojo, no os mováis de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y esta experiencia es lo que la Biblia llama, lo que desde el primer día, ¿cómo se llama? Juan el Bautista dijo, Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Aleluya. Hermanos, claro que sí, sabemos que el Espíritu Santo nos ha dado convicción de pecado y por eso nos hemos arrepentido y convertido, por eso hemos nacido de nuevo, por eso somos hijos de Dios, engendrados de Dios. El Espíritu Santo ha estado trabajando en nosotros, dándonos la convicción del pecado para arrepentirnos, para entregar nuestra vida. Pero así, hermanos, como Jesús le dijo a los discípulos, recibiréis poder, es decir, autoridad, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? La experiencia de haber andado con Jesús y ser testigo de su resurrección era válida, pero hay más, había más. Así también el Señor nos dice hoy que nuestra experiencia con Dios hasta el día de hoy es potente y somos salvos porque hemos confesado y recibido a Cristo como Salvador y Señor y hemos creído que Dios le levantó de los muertos, pero hay más, hermanos, hay más, sí. Es ese bautismo con su Espíritu en nosotros y de tal manera que seamos investidos de poder de lo alto para ser sus testigos con autoridad. Él quiere utilizarnos, hermanos, para que hablemos con denuedo su palabra, como dice Hechos 4. Él quiere utilizarnos para que hablemos con franqueza. La palabra denuedo quiere decir franqueza, con libertad. Y Él quiere utilizarnos para que señales y sanidades y prodigios sean hechos por medio de nosotros. Yo creo esto, hermano, y estamos orando, y debemos orar, y debemos desearlo. Esta ciudad, hermanos, este país, necesita un movimiento de obras sobrenaturales de Dios. ¿Qué les voy a explicar que no sepáis? ¿Cómo están los corazones? ¿Cómo está la sociedad donde vivimos? ¿Cómo está el ambiente en los momentos? ¿Cómo está la juventud? ¿Cómo están los niños? ¿Verdad? ¿Cómo están los matrimonios? Hoy la gente ya pues ya ni se casa porque bueno, piensan como piensan, hermano, pero yo estoy orando, Señor, danos una oportunidad, una demostración de poder, que tu Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros. Y Dios lo quiere hacer, hermanos. Así oraban los discípulos, Hechos 4, del 27 al 31, cuando eran perseguidos, ¿verdad? Cuando Pedro y Juan fueron metidos en la cárcel después de haber sanado a aquel paralítico que estaba en la puerta por muchos años, ¿verdad? Del templo, y ellos cuando salieron y vieron que estaban liberados, ellos oraron y dijeron, Señor, permite que tus siervos hablen con denuedo tu palabra, mientras extiendes tu mano para que sanidades, señales y prodigios sean hechos mediante el nombre de Jesucristo. Y dice que aquel lugar tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto lo vamos a explicar. Vamos a explicar las manifestaciones sobrenaturales y las manifestaciones emocionales, ¿verdad? No es una emoción, es el poder de Dios, pero ya explicaremos por qué pasa lo que pasa. Pero creo, hermanos, que es necesario que el Señor vea en nuestro corazón un deseo ferviente de hablar su palabra con libertad, con franqueza, y que las señales sobrenaturales confirmen su palabra. Esa es la condición necesaria, ya que el Espíritu Santo hace su obra de santificación en nosotros para que fluya la libertad y el poder para anunciar su evangelio. Así que, hermanos, vamos a seguir este camino del bautismo con el Espíritu Santo, utilizando lo que nos dice el Evangelio de San Juan y más adelante el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero entre tanto, yo les animo que nos vayamos preparando y desear lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, una vez Él ascendió a los cielos y le dijo a los discípulos. Así que yo voy a orar en este momento. Señor, de verdad que estamos deseosos de ver una manifestación sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Bautiza con tu Espíritu Santo cada corazón, Señor. Haya poder
Señor, creemos que tú quieres utilizar a tu iglesia en lo sobrenatural, Señor. Sanidades, señales y prodigios sean hechos mediante el nombre de Jesucristo, confirmando tu palabra. Señor, que podamos hablar la palabra con franqueza, con libertad, con denuedo, y confírmala con estas señales, Señor. Tú conoces nuestra oración y el sentido de nuestro corazón, Señor. Padre amado, esta ciudad, este país, yo creo, es mi convicción, necesita una manifestación sobrenatural tuya, Señor. No hay otro camino. Oh Dios mío, nos duele ver los corazones tan ajenos a ti. Señor, nos duele ver incluso la niñez, la juventud, la adolescencia y las familias, Señor, muchos, una total, ¿cómo se llama? Ausencia de temor de Dios, de reverencia, Señor, y va ganando terreno la mentira del enemigo, Señor. Por lo menos en lo que está de nuestra parte, en lo que tú permites que nosotros podamos hacer, rogamos con toda el alma, Señor. De verdad oramos, Señor, tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, obre con poder, Señor. Ayúdanos a perseverar, a insistir, a clamar a ti, Señor. Que tu nombre sea honrado, Señor, en lo que dependa de nosotros, en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria, Señor, y las oportunidades que nos des, Señor, el testimonio tuyo en nosotros o a través de nosotros sea impecable para tu honra y tu gloria, Señor. Yo oro con todo mi corazón y ayúdanos, Señor, en este envite, Señor. Ha llegado el momento, Señor, en que clamamos a ti, que tu obra sobrenatural, bautizando los corazones con tu Espíritu Santo, utilizando a tu iglesia en el terreno de lo sobrenatural, se manifieste. Señor, oramos de corazón. Revela esta palabra a los que estén oyendo, a los que la puedan oír, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos. Y bueno, esta tarde a las 5 seguimos tiempo de oración y nuevos anuncios sobre las nuevas indicaciones que nos vayan dando en cuanto a reuniones, ya le iremos diciendo. De momento vamos a seguir así y nos estamos preparando para otra fase en la exposición de la palabra de Dios, y la estaremos anunciando oportunamente a través de los audios que mandamos cada día. Así que, hermanos, entre tanto, oren a Dios en sus casas. Oren a Dios en sus casas sobre esto que estamos empezando a meditar, sobre el bautismo del Espíritu Santo. Por vuestro propio medio, lean la palabra, pídanle a Dios, ¿verdad? Y a ver qué puede hacer el Señor por medio de nosotros. Yo tengo ilusión, tengo ganas y y sé que Él nos ayudará. Un abrazo, hermanos. El Señor nos bendiga a todos en este día.